corazones. Y también me gustó mucho el miércoles pasado, porque algunos que no habían salido al culto desde hace un montón de tiempo vinieron ese día. Y ya los había quitado de la lista porque no venían nunca al culto. Pero coincidió que el funcionario que había es un poco más abierto y los dejó salir. Y algunos que son bastante reticentes a escuchar la palabra, ese día la escucharon. Bueno, Dios sabe todo. Y entonces pues no nos olvidemos que en Herrera hay otra iglesia. O sea que recuerda que estamos en Tomelloso, que estamos en Socuéllamos y que también estamos en Herrera. Y ahora nos estamos pensando en un problema que tenemos, un bendito problema, y es que como ya tenemos ahí a 3 hombres bautizados y otros también que son creyentes allí, tendremos que celebrar alguna vez la Cena del Señor, porque nunca la celebramos. Hasta ahora solamente hemos tenido predicación, pero tendremos que empezar a hacerlo también, porque posiblemente uno de los hermanos que se bautizó allí, Estelian, va a estar más tiempo allí. Entonces, él está bautizado, es creyente y debe participar de los símbolos también. Así que, bendito problema es ese, de que haya personas que quieran dar este paso de fe para confirmar su fe, de ser bautizados. Así que damos gracias a Dios. Y todo esto lo digo para que sigamos orando. Aunque no tengamos en el verano reunión de oración los viernes y no estemos viniendo aquí, pero podemos orar en casa y podemos seguir orando por Herrera y orando por la obra del Señor. Ahora vamos a buscar en Génesis capítulo 3, porque hay una salvación total para un problema fatal, para una condición fatal que proviene de lo que ocurrió. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. El que llora es mi nieto, así que si llora tenéis que disculparlo. Si fuera el nieto de otro ya le podemos regañar, pero como es el mío, ¿sabes? Como es mi nieto, no tiene licencia. No, es una broma, Es una broma. Ahí está. En el capítulo 3 de Génesis voy a leer la nueva versión internacional. Es un poquito más exacta y más clara. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comáis de ese árbol, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor estaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor entonces dijo a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes.
Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta el día que vuelvas a la tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Déjame que te lea también unos versículos del Salmo 143, solo unos cuantos versículos, para que veamos las consecuencias de lo que pasó allí. Y David escribe en este salmo lo siguiente, Salmo 143, versículos 1 al 4. Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. El enemigo atenta contra mi vida. Quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas, como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento dentro de mí. Siento dentro de mí paralizado el corazón. Hasta aquí, entonces, la condición fatal. No podemos entender nuestro mundo, ni podemos entender lo que nos pasa si no sabemos de dónde provienen todos los problemas, de dónde provienen todas las tristezas, las dificultades, las dudas, los conflictos. ¿De dónde viene todo eso? ¿Cuál es el origen de nuestros problemas? Y no es otro que nuestra condición de pecadores, de nuestra situación, de nuestra condición. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró con él todo lo que el pecado trae. El pecado trae como consecuencia muchas dificultades. Y la Biblia nos dice no solamente la sentencia de Dios, el juicio de Dios contra el pecado, sino también las consecuencias. Y es por esto que el pecado tiene efectos secundarios. Como esa medicina que la tomas y que en un cierto modo te puede aliviar, pero que luego tiene efectos secundarios. Y aquí, en Génesis 3, tenemos las consecuencias del pecado y los efectos secundarios del pecado, que son los problemas entre el hombre y la mujer en el matrimonio, los problemas entre los seres humanos. Porque el pecado ha traído una división y un conflicto, primero con Dios, luego con tus semejantes y también contigo mismo. El pecado ha venido a destruir todo lo bueno que hay en el ser humano. Y ya no estamos a bien con nosotros mismos, nunca estamos satisfechos. Tampoco estamos a bien con los demás porque queremos hacer nuestra voluntad y que los demás nos hagan caso porque nosotros tenemos razón, por supuesto. Faltaría más. Y el gran problema es que los hijos se levantan contra los padres no entienden a los hijos, las esposas quieren ocupar el lugar del esposo, los esposos están ausentes y no ocupan el lugar que les corresponde, y todo en el mundo funciona mal por causa del pecado. Es
por ese motivo por el que se nos anuncia las consecuencias del pecado y también se nos anuncia los efectos secundarios, la factura que proviene por el pecado. Hay tres cosas que vamos a ver. La primera de ellas es cómo la tentación de Satanás en el paraíso se produjo. También vamos a ver cuál fue la caída y las consecuencias que eso nos trae a nosotros. Pero también finalmente vamos a ver cómo Dios en todo este desastre va a traer gloria a su nombre a través del anuncio de aquel que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, aquel que iba a utilizar todo el mal para traer todo el bien, aquel que iba a obrar de tal manera que las peores consecuencias del pecado iban a ser erradicadas para siempre. Se nos habla aquí de un árbol de la vida, que el cual era símbolo de la comunión con Dios, de la eternidad con Él. El hombre y la mujer fueron creados para servir a Dios, para vivir con Él en comunión, y en ese árbol de la vida simbolizaba lo que les esperaba a ellos. También había otro árbol, el árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios quería con esto mostrar, probar que realmente ellos iban a confiar en Él, que realmente Adán y Eva, como representantes nuestros, iban a confiar en Dios y en nadie más. Iban a creer que Dios les decía siempre la verdad y les preparaba lo mejor. Y esa prueba era necesaria, porque Dios no quiere que nosotros le sirvamos como a la fuerza, como obligados, sino voluntariamente. Piensa en esto. Digamos que un padre le compra una bici a sus hijos. Tiene dos hijos, un chico, una chica. Voy a quitar esto de aquí porque me mueve las páginas de la Biblia, me pongo nervioso. Y entonces, vale. Suponte esto, ¿no? Tú tienes un hijo y una hija y les compras una bicicleta porque eso es lo que más aman en el mundo, es tener una bici. Pero aún son pequeños, entonces les dices, bueno, aquí tienes una bici para ti, otra para ti, y las vamos a dejar en el garaje guardadas hasta que llegue el momento de que podáis tener posesión de ellas. Todavía no, porque sois pequeños, pero llegará el momento en que podéis tener posesión de vuestras bicis. Están guardadas ahí. Y se cierra el garaje y tú tienes la llave. Entonces tú hablas con otros padres, mira qué obedientes son mis hijos. Son tan obedientes que aunque les he comprado unas bicis para dárselas cuando llegue el momento oportuno, y hasta ahora me obedecen porque están esperando el momento en que yo les regale, les dé, las tienen ahí preparadas, les dé las bicicletas para que las disfruten. Entonces el otro padre dice, vaya, tus hijos son obedientes porque tienes guardadas las bicis bajo llave. Si realmente fueran obedientes, tú abrirías el garaje, abrirías la puerta y ellos tendrían las bicicletas ahí y no las tocarían porque en verdad te obedecen, porque en verdad son como tú dices que son. Ábreles la puerta a ver. Vale, pues entonces la prueba es, abre la puerta del garaje y le dices a tus hijos, hasta que no cumpláis cierta edad no podéis usar las bicicletas, pero las ves ahí, ¿no? Las ves, son para vosotros, no son para nadie más. Ya están compradas, ya están regaladas, pero aún no es el tiempo. Por lo tanto, podéis verlas, pero no subir en ellas todavía, porque no ha llegado el tiempo. Pero llegará el tiempo en que yo mismo os daré las bicis. ¿Qué harían esos niños? ¿Obedecerían al padre y esperarían el momento de recibir su regalo? ¿O los tomarían sin permiso desobedeciendo? Al final es una cuestión de fe. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios les dijo, aquí está el árbol de la vida eterna, de la comunión eterna conmigo, para estar conmigo para siempre. Pero de momento no podéis tenerlo porque ahora estáis bajo prueba. Tenéis que confiar en mí. Cultivar el huerto, yo estaré en comunión con vosotros, no hay pecado, no hay nada que lo interrumpa, pero debéis esperar el momento. Y ahí fue donde intervino Satanás. Porque la tentación de Satanás vino para destruir todo lo bueno que Dios había hecho. Ya sabemos que Satanás es el enemigo de Dios, que por su orgullo y su rebeldía
se apartó de Dios, la Biblia lo dice bien claro, y por ese corazón pecaminoso Satanás cayó de la gloria del cielo, y siendo el ángel más alto, el príncipe de los ángeles, fue echado fuera por su orgullo. Y el diablo le habló a la mujer y le dijo: Dios es demasiado exigente, ¿por qué no coges la bicicleta ya? Total, es tuya, ¿no? Ya te la he prometido, ¿no? El diablo fue astuto y le dijo: ¿verdaderamente Dios os está diciendo toda la verdad? ¿O os está engañando? Dios les había dicho una palabra. Satanás decía que eso no lo creyeran, que había otra palabra alternativa, que había otra verdad, que había otras cosas que Dios nos había dicho. Y lo que ocurrió, que Eva y Adán creyeron al diablo y no a su creador. El diablo, que es el padre de la mentira, solo intenta tentarnos para que nosotros no creamos la palabra. Eso es todo. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Pero tú vas a creer todas esas leyendas que hay en la Biblia. Esas son unas leyendas que se inventaron algunos hombres. No creas eso. Y tú vas a creer que lo que dice ahí Dios lo va a cumplir, que las promesas de Dios te las va a dar a él a ti. Él empezó poniendo esas dudas. Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Ante eso, la mujer le rectifica, y defiende la palabra de Dios. Dice: no todos los árboles, solo de uno. Solo de uno no podemos tomar, nada más. El árbol de la vida está reservado, pero el de la ciencia del bien y del mal es el único que no podemos. Y hasta el día de hoy el diablo sigue engañando y tentando a tantos, porque les dice: vale la pena ser cristiano. ¿Realmente uno es feliz por ser cristiano? No, es mejor que te vayas al mundo. ¿Por qué vas a estar en la iglesia hoy pasando calor si estás con tus amigos comiéndote unos chorizos en el campo? O en la piscina, o en la playa. Es mejor tener dinero, es mejor tener placeres, es mejor disfrutar de la vida. Porque ser cristiano es algo aburrido y amargado. Y eso es lo que le estaba diciendo el diablo a la mujer. ¿Por qué vas a creer a Dios? No moriréis. Primero, el diablo te lleva fuera de la palabra de Dios y después te acusa por estar fuera de la palabra de Dios. Mira lo que has hecho. ¿Qué clase de creyente eres tú? Y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Porque sabes una cosa, el diablo habla. Y no estoy hablando de que de pronto, como las películas de terror, se oiga una voz ahí terrible, como las películas de miedo que aparezca por ahí. No, el diablo trae sobre a tu mente los dardos de fuego, los pensamientos malignos para decirte: no ores, ¿de qué sirve? No te congregues, te mereces un descanso. No leas la Biblia, es un cuento. No obedezcas, ¿para qué te sirve? Y cuando estás sufriendo, cuando tienes problemas, te dice: si Dios te amara, no permitiría eso en tu vida. Si Dios fuera fiel, no te dejaría sufrir. Si Dios estuviera contigo, no tendrías estos problemas tan grandes que tienes. ¿Para qué te sirve seguir a Dios? Mira, otra gente no sigue a Dios y les va mejor que a ti. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Mejor que te separes un poco, no seas tan fanático, porque eso te puedes hacer un fanático de la religión y eso tampoco es sano. Y el diablo siempre pone en duda lo que Dios ha dicho. Y al final se trata de fe. La mujer podía haber dicho: no, yo creo la palabra de Dios, que a quien conozco, a mi creador, a quien conozco, quien me ha dado todo lo que tengo, todas las maravillas que estoy disfrutando ahora, y tú eres una serpiente que no sé ni de dónde vienes. No, la mujer escuchó
la mentira del diablo. Dios no te dice toda la verdad. Dios tiene un as en la manga. Dios te está engañando. Dios te ha prometido cosas y no te las cumple. Dios no es quien dice ser. No, es mejor que no le creas. Es mejor que tomes tu propio camino. Muchos decimos, mira qué tonta fue Eva. Mira qué tonto fue Adán. Eva escuchó a la serpiente. Adán fue un calzonazo que le hizo caso a su mujer. Y decimos, yo no lo haría. Pero tú y yo lo hacemos todos los días. Tú y yo todos los días creemos al diablo. Cuando ponemos en duda lo que Dios ha dicho y decimos, esto es una cosa del pasado. La Biblia es un museo de la antigüedad. Ese Dios ya no existe. Ese Dios ya no está. Hoy tenemos ciencia, hoy tenemos tecnología, hoy tenemos dinero, hoy tenemos comodidades, hoy tenemos un montón de cosas que los hombres antiguos no tenían. No tenemos por qué confiar en Dios, no tenemos por qué dejar las cosas en las manos de Dios, no tenemos por qué clamar a Dios, porque tenemos soluciones nosotros mismos. Nosotros tenemos la solución, no necesitamos a Dios. Hasta el día de hoy, tú y yo creemos esas mentiras y queremos vivir en nuestra manera. Es verdad que Dios dice que no haga tal cosa, pero yo soy más listo que Dios, ¿sabes? Y yo voy a hacerlo así porque al final me saldrá bien. Y Adán y Eva dijeron, vamos a tomar del árbol, porque ¿y si tiene razón esta serpiente astuta? ¿Y si tiene razón? ¿Y si al final somos mejores que Dios mismo nos creó? ¿Y si al final estamos mejor que estamos ahora? ¿Y si al final vivimos mejor? ¿Y si al final estamos mejor? Y hasta el día de hoy el diablo nos engaña a ti y a mí. Desobedece y te irá mejor. ¿Y si al final Dios es demasiado exigente y estricto y demasiado legal? Mejor deja a tu mujer y vete con otra, porque ya no te quiere. Y todo el mundo lo hace. No obedezcas a tus padres porque son muy estrictos y además están equivocados y ellos son tan pecadores como tú o más que tú. Escucha, el diablo va a seguir lanzándote dardos y tú no puedes con él. ¿Qué hubiera ocurrido si simplemente hubiera dicho Eva, ay, me has puesto una duda, mejor le pregunto a Dios? ¿Qué hubiera pasado? Ay, de pronto estoy dudando, ¿será verdad lo que me dice la serpiente? Ay, ya no me acuerdo bien qué me dijo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a preguntarle a Dios si esto es verdad. ¿A verdad que hubiera sido diferente? Pero ella no preguntó. Ella no buscó la ayuda de Dios. Ella no buscó agarrarse a la palabra de Dios y a ese Dios bondadoso que le había dado todas las cosas. Ella prefirió creer a la serpiente. Ella creyó que era más lista que Dios. Ella creyó que era más lista que Satanás incluso. Ella creyó que tenía todo su destino en sus manos. Y así tú y yo nos comportamos un montón de veces. Y verás, cuando ellos pecaron, pues trajeron la desgracia simplemente a sus vidas, en las vidas de otros, porque siempre el diablo siembra la duda en nuestros corazones y la insatisfacción, porque todos anhelamos al fin y al cabo salir fuera de la obediencia. La República Independiente de Fran es la mejor que hay, ¿verdad? ¿Has oído hablar tú de la República Independiente de Fran? Es la mía. Y como es una república independiente, hago lo que me da la gana. Y si no le gusta a alguno, que se fastidie. Porque en la República Independiente de Fran manda Fran. Y como a alguien se le ocurra violar mis estatutos y decretos y mandamientos, así somos. No queremos someternos a Dios. Y escuchamos las mentiras del diablo porque eso nos agrada. Eso nos gusta más. Dios nos dice la verdad, pero la verdad no nos gusta, nos preferimos la mentira. Así que ellos pecaron simplemente por no creer a Dios. Y ese es el gran problema nuestro. Nuestro gran problema es la incredulidad. Porque la incredulidad es la madre de todos los pecados.
es el origen de todos los pecados. Al final tú y yo tenemos que decidir cada día, ¿voy a creer a Dios o voy a creer al diablo? ¿Es al final lo que vas a hacer? ¿Voy a creer la palabra de Dios o voy a creer las mentiras del mundo? Mi propia sabiduría humana, la sabiduría de otros que van a morir igual que yo, la sabiduría de otros que escribieron en sus libros sus ideas. ¿Voy a creerme a mí mismo y al mundo o voy a creer a Dios? ¿Voy a creer a Dios o voy a creer al diablo? Cada día tú y yo tenemos que esa lucha, ¿sí o no? Y en Génesis 3 nos dice, si no crees a Dios, estás perdido. Porque tal y como el Señor le había dicho, la muerte entró en ellos. Y hasta el día de hoy, cuando tantos dicen, ahora ya que somos libres, la religión es como una soga que nos sujeta, la religión es una cadena, y estoy de acuerdo, la religión sí, Dios no. Porque Dios nos creó para vivir en libertad con Él. Cuando un padre pasea con su hijo, ¿el hijo se siente un esclavo? Dime. Cuando un esposo pasea con su esposa, ¿se siente el esposo esclavo de su esposa? Claro que no, tiene el vínculo del amor. Pero cuando el pecado entró, entonces el hombre se sintió un esclavo, porque ya no había amor, no había fe, no había confianza mutua. Y por ese motivo, cuando nosotros nos declaramos independientes de Dios, nos sentimos más infelices todavía. El otro día escuché la predicación de un pastor que está en Suiza. Él es canario, pero lleva ya algunos años en Suiza. Y sabes una cosa, Suiza es uno de los países más ricos de este planeta. Hay un gran estado de bienestar y hay una renta muy alta. Yo he visitado ese país también y ese hombre vive allí. Y sabes, en la ciudad donde él vive es el nivel más alto de suicidios de todo el mundo. ¿Cómo te puedes comer eso? Es decir, ¿y sabes quién se suicida allí? Los jóvenes. Los jóvenes son los que se suicidan en Suiza. No se suicidan los viejos que están hechos polvo ya y dicen, madre mía, que voy a suicidarme porque es que ya me duele todo, me duelen hasta las pestañas, estoy fatal, pues voy a suicidarme. No, los jóvenes con 18, con 19, con 20 años se suicidan en Suiza y tienen todo. Tienen coche, tienen salarios, tienen una buena educación, la mejor educación que te puedas imaginar, tienen familias estables y se suicidan porque están vacíos. Y en Suiza rechazaron a Dios hace mucho tiempo, a pesar de que tenían el Evangelio allí. Se han quedado en el agnosticismo. Bueno, yo no sé si Dios existe, si no existe. O se han quedado en una funda de religión vacía, sin Dios, sin palabra, donde el diablo les engaña. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Una generación feliz? No, una generación de suicidas, infelices, fanáticos del dinero, amantes del dinero y del lujo y del bienestar, profundamente infelices. Así que, si tú piensas que declararte independiente de Dios te va a dar la felicidad, ya te digo que estás equivocado. Porque como bien ha leído el hermano, hoy ya le dijo Jesús a ese muchacho, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Nada de lo que hay aquí va a prevalecer. Desde el momento que ocurrió aquello, la semilla de la maldad ha entrado en cada corazón. Nuestra naturaleza ha sido totalmente corrompida en el sentido de que ha sido dañada nuestra mente, ha sido dañada nuestra conciencia, han sido dañados nuestros sentimientos, ha sido dañada nuestra voluntad, ha sido dañado nuestro cuerpo, ha sido dañada nuestra alma. Todo nuestro ser ocurrió ese desastre que el pecado ha traído. Y ahora ya le decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora ya no tenemos tranquilidad de conciencia y tenemos que ir a un terapeuta para que nos diga, no, si tú eres muy buena persona, no, si todo te va a ir maravillosamente, porque nos sentimos inseguros. Y es por eso que, como estamos mal en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos, sentimos cosas que no deberíamos sentir y no sentimos lo que deberíamos sentir. ¿Tú me entiendes? Entonces, Adán y Eva, nuestros jefes representativos,
Perdieron la imagen de Dios, nosotros también con ellos, y al instante se llenaron de temor y de vergüenza. Pero a ver, si ellos estaban desnudos, ¿por qué? Porque cuando no hay ningún pecado, no hay ninguna vergüenza, no hay ningún temor. No hay nadie que vaya a mirar tu cuerpo para juzgarte. Mira qué gordo está, mira qué tal, mira qué cual. Esas tonterías no suceden cuando no hay pecado. Y Adán y Eva, Dios los creó sin ropa porque estaba en un sitio climatizado, ¿sabes? Era un jardín donde no había pecado ni nada parecido. Y allí solamente tenían que disfrutar de la comunión con Dios. Cada tarde, cuando bajaba un poco el calor, el Señor hablaba con ellos, el Señor estaba con ellos, el Señor les bendecía, el Señor les cuidaba, el Señor paseaba con ellos como un padre pasea con sus hijos en su jardín maravilloso para tener comunión con Él. Todo era perfecto allí. Y de pronto tienen que cubrirse el uno del otro. Son esposos, son los únicos que hay en el jardín. Nadie más les está mirando. Pero tienen vergüenza el uno del otro. Y tienen que cubrirse con unas hojas de higuera que eso pica que no veas. Y después el Señor llama a Adán, que es el representante, que es la cabeza, que es el esposo. ¿Dónde estás? Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque el pecado te hace parecer sucio, vergonzoso. El pecado es, te das cuenta de que Dios lo sabe todo, que te ve lo que has hecho. Ellos se escondieron porque tenían vergüenza de sí mismos. Había conflicto entre sí mismos ya, entre ellos mismos. Y había conflicto con Dios, y había conflicto con todo. ¿Y qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, pues ya sabes, los efectos secundarios. El juicio que vino sobre la serpiente, el juicio que vino sobre ellos también, ser expulsados de allí, no tener acceso al árbol de la vida, venir las dos muertes, la muerte física, la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Todo eso es consecuencia del pecado, el no poder acceder al paraíso, y también el sufrimiento. La mujer dando a luz va a sufrir, el hombre para sostener su casa va a sufrir, y los conflictos, van a haber conflictos de todo tipo, y hasta el día de hoy se ha cumplido eso. Ahora bien, no todo termina ahí. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí es lo realmente impresionante y lo realmente maravilloso. Pondré enemistad, le dice el Señor a la serpiente, entre ti, la simiente del diablo, y la simiente de la mujer, de la propia mujer que ha causado todo el mal, que es junto con el hombre copartícipe del pecado. De ella misma, de esa misma mujer, va a provenir alguien que va a destruir para siempre ese desastre. Alguien que en otro árbol va a traer la vida. Ya sabes de quién hablo, ¿no? Tú le vas a herir en el talón, como la serpiente que se arrastra. ¿Dónde hiere? Pues donde más fácil lo tiene, ¿no? Que es en el talón. El diablo iba a herir a Jesús en el talón. El primer Adán fracasó, el segundo iba a venir, el diablo le iba a herir en el talón, pero no iba a poder con él, porque le iba a dar el golpe final. Cuando tú aplastas la cabeza de una serpiente, me parece a mí que poco tienen más que hacer, ¿no? Yo lo he hecho. Nosotros en Valdepeñas le decíamos a las serpientes, estas que no tienen veneno, le llamamos bichas. Le llamamos. Entonces esas de río, que a veces se cruzan en las carreteras, las habéis visto. A veces algunas se ven en la carretera. Y nosotros lo que hacíamos para reírnos era buscar a las serpientes, agarrarlas de la cola y entonces aplastar la cabeza. Éramos así, éramos brutos. A ver, ¿qué quieres? Tenía 10 años, ¿qué quieres que haga? No había televisión, ni Nintendo, ni esas chorradas. Era buscarse la vida por ahí, apedrearse, y en fin, hacer esas cosas que hacían los niños, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a cazar ratas a los vertederos y todas esas cosas. Eso hacíamos. Pues verás, cuando agarrabas una, ¡mira, ahí está! A ver quién cogía la más grande. Y entonces íbamos al río, nos bañábamos ahí. Y cuando hago así, ya sabes lo otro que quiero decir, ¿no? Y entonces, para matarla, no tenías que darle en el cuerpo,
sino en la cabeza. En la cabeza la aplastabas con una piedra o la tirabas ahí y entonces la serpiente se moría para siempre. La serpiente ya como que ya no tenía nada que hacer. El diablo creyó que había ganado. He destruido la obra de Dios. He traído la maldición a la tierra. He traído la maldición el pecado con sus consecuencias a este mundo. He traído la muerte, porque Él es el padre de la muerte. He traído el infierno al cielo. El diablo pensó que ya lo tenía todo ganado. Pero en el capítulo 3, cuando se habla de la catástrofe, del desastre total que venía a la humanidad, en el versículo 15 Dios dice: espera, serpiente, te vas a arrastrar, tú vas a ser maldita. Pero Dios no maldijo al hombre, maldijo a la serpiente. Al hombre le dijo que le vendrían problemas, pero maldijo a la serpiente. Tú vas a ser maldita. Y además, un día vendrá uno que desde un árbol aplastará tu cabeza y acabará contigo para siempre. Y nunca más vas a poder hacer mal a nadie. Nunca más vas a poder conseguir destruir la obra de Dios. Y ese es el segundo Adán. Por eso cuando Jesús vino, Él escuchó a la serpiente, pero la venció. ¿Te acuerdas? En el desierto, no en un paraíso con todo maravilloso allí, sino en el desierto, muerto de hambre. Jesús escuchó a la serpiente y venció la tentación. Durante su tiempo en esta tierra, Jesús echó fuera a Satanás, echó fuera a los espíritus malignos, venció la enfermedad, resucitó a los muertos, expulsó a Satanás y finalmente en la cruz le asestó el golpe definitivo. Todavía colea un poco la serpiente, pero el aguijón ya no tiene veneno. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesús, en el árbol de la cruz, trajo el árbol de la vida. Él mismo es el árbol de vida. Y Él también fue llamado maldito. Él cogió toda esa maldición que Satanás nos había inyectado, todo ese veneno que Satanás nos había comunicado a través del pecado cuando dijimos que sí al pecado. Él lo llevó todo eso sobre su cuerpo en el madero para que nosotros, creyendo en Él, tuviésemos la vida eterna. Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él venció a Satanás, Él venció al mundo, Él venció al dolor, Él venció a todos y cada uno de los enemigos. Él tiene las llaves del infierno, Él tiene las llaves de la muerte, Él venció a la tumba. Por lo tanto, Él es el único que nos salva totalmente. Y no con más periodos de prueba, sino ya directamente a la gloria. Porque ahora, en Cristo, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso lo hizo Cristo porque venció a la serpiente. Ahora bien, antes te decía que nosotros no tenemos poder alguno contra la serpiente. Cuando la serpiente nos engaña con sus pensamientos y nos dice: deja a Dios, no leas la Biblia, no ores, no te reúnas, haz lo que hace todo el mundo. Si ellos lo hacen, hazlo tú también. Mejor es que tú te declares la república independiente tuya y que tú hagas lo que te da la gana, porque finalmente eso que tú te gusta es lo bueno. Cuando todo eso viene a tu mente, tú no tienes ningún arma, pero Cristo sí. Y por eso dice la Biblia que en Él somos más que vencedores. Cuando viene
el problema, cuando viene la duda, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las dificultades, los sufrimientos, las decepciones, cuando viene el desánimo, tú no tienes fuerza alguna contra ello, pero Cristo sí. Porque los que estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores a la tribulación, a la persecución, al hambre, a la desnudez, al peligro, a la espada, a todas esas persecuciones que pudieran venir. A todo eso somos más que vencedores en Él, porque Él sí venció, y Él, como nuestro capitán, va adelante venciendo, como dice Apocalipsis, y para vencer. Por eso nosotros podemos vencer hoy día. Y como dice Primera de Juan, vosotros habéis vencido al maligno, pero no vosotros, sino vuestra fe, porque al creer en Cristo, Cristo se ocupa de eso. Y como dijo muy bien aquella niña en la clase de escuela dominical, cuando se hablaba de la tentación, y le pregunta al profesor: bueno, ya hemos aprendido qué hay que hacer cuando uno es tentado, así que voy a preguntar otra vez: ¿qué hay que hacer cuando el diablo toca en tu corazón para tentarte? Y entonces una niña responde: ¿cuál es la respuesta? Pedirle a Jesús que abra. Porque yo no puedo, pero Él sí puede, y nosotros en Él. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú crees en Cristo, el mundo te es crucificado a ti y tú al mundo. Si tú crees en Cristo, el enemigo no te toca, porque tu fe, por la fe tú vences al maligno. Si tú crees en Cristo, también tienes perdón para tus pecados, porque por medio de la fe su sangre preciosa te limpia de todo pecado. Si tú crees en Cristo, eres más que vencedor en Él, porque Él ha vencido a todos nuestros enemigos, a todos y cada uno de ellos. Y como hemos cantado antes, si tú crees en Cristo no tienes miedo a morir, porque sabes que Cristo murió para quitar el temor de la muerte de nosotros. Si tú crees en Cristo, ya no caminas con miedo porque a ver qué va a pasar en el futuro, qué va a ocurrir, qué enfermedades puedo tener, qué problemas puedo tener, qué cosa me puede pasar, qué desgracia me puede pasar. Cuando tú crees en Cristo, tú sabes que tu vida está en sus manos y no en las manos de nadie más, y por lo tanto se desaparece el miedo, desaparece esa preocupación, esa angustia, esa ansiedad de saber o de no saber qué va a ocurrir contigo. Cuando tú tienes fe en Cristo, no dependes de otras personas para que te hagan feliz, ya eres feliz en Él. Cuando tú crees en Cristo, no dependes de cuánto dinero puedas tener en el banco, o cuán bien te pueda ir la vida, o qué coche tienes, qué casa tienes, qué mujer tienes, qué hijos tienes. No dependes de eso para sentirte dichoso, sentirte feliz, sentirte completo, porque tienes a Cristo y estás completo en Él. Y como estás completo en Él, no necesitas a nadie más, no necesitas nada más. No necesitas mendigar la felicidad que un ser humano, que un objeto te pueda proporcionar, porque las cosas inanimadas no pueden animarte. Las cosas no dan felicidad, las personas no damos felicidad, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Te acuerdas de esa canción? La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y por eso en Cristo nosotros hemos recuperado a Dios. Dios nos echó de su presencia, Dios nos echó de su jardín, Dios nos echó de su árbol, Dios nos echó de todo lo bueno que nos había dado. Pero ahora en Cristo hemos recuperado a Dios y mucho más. Hemos recuperado y hemos tenido, y ahora tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor. Adán y Eva tenían una obediencia por obras, una obediencia más bien de fe, confiando en Dios, pero una justicia propia, personal, de ellos, mientras que permanecieron en la inocencia. Pero nosotros tenemos en Cristo una justicia que es la de Cristo a nuestro favor. Es una silla, no le ha pasado nada a la silla, no se ha muerto. Es un objeto inanimado. No tenemos que estar ligados emocionalmente a los objetos. A las personas sí, a los objetos no. Y así, lo que nos viene a decir el Evangelio es, y fíjate que se predica el Evangelio en Génesis 3:15, que Dios va a hacer que todo el desastre que vino se convierta en la bendición más grande. Y termino con esto, verás.
Creer o no creer es el gran problema. Creer a Dios o no creerle. Porque al final lo que tú haces es por la fe. Si Dios te dice, no te preocupes por el día de mañana, pero tú estás preocupado, es que no crees. No me digas que crees, ¿sí o no? ¿Verdad? Si tú le prestas un dinero a alguien y te dice, el mes que viene te voy a devolver el dinero, y tú lo llamas todos los días a las 4 de la mañana, el dinero. ¡Ay, todavía estoy en el día 22! Recuerda que tienes que pagar el dinero. Es que no crees su palabra, ¿no? Todo es por fe. Todo es por fe. Si Dios te ha dado promesas y tú y yo no la creemos, entonces nos angustiamos, entonces nos preocupamos, entonces nos enfadamos, entonces hacemos de las cosas nuestros dioses, hacemos de las personas nuestros dioses, y cuando nos va mal la vida, entonces decimos, ¡ay, Dios me abandonó! Y cuando nos va bien la vida, ¡ay, qué bueno es Dios! Y cuando todo va mal, ya no es Dios tan bueno. Pero si realmente tú crees, eso lo cambia todo. Por eso es creer. ¿Y sabes por qué a Dios le importa tanto lo de creer? Porque el que no cree le ha hecho a Dios mentiroso. Eso es lo grave de la incredulidad, amigo. Tú crees el testimonio de un hombre y te dice ese hombre, mira, un historiador te dice, Julio César ha asistido. ¿Tú has conocido a Julio César? ¿Has hablado con él? ¿Verdad que no? Pero tú crees lo que ese hombre te testifica. Julio César asistió, no fue muy bueno por lo visto. Pero tú crees el testimonio de los hombres y nunca los viste. Y cuando Dios te dice algo, solo tienes dos caminos: creer o no creer. Si crees, confías en su palabra, sigues caminando. Si no crees la palabra, tomas otro camino, el camino del diablo, el camino de Adán y Eva. Pero si crees, todo cambia, porque entonces Dios mismo matará a alguien, como hizo con Jesús, mató a su propio hijo para revestir con pieles a Adán y Eva. Y sabemos que Adán tuvo fe porque llamó a su mujer Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Dios había dicho que iba a morir, pero ellos creyeron que Dios todavía tenía misericordia. Amigos, hermanos, no seamos incrédulos, sino creyentes. Vamos a orar.